Todos los días, Rusia envía a cientos, si no es que miles, de sus soldados a la guerra en Ucrania, picadora de carne. Esos soldados son destrozados, escupidos y muchos jamás saldrán del campo de batalla. Ahí los drones, la artillería y minas de Ucrania los destruyen. Para cualquier otra nación atacante, esto indicaría un fracaso estratégico catastrófico. Pero para Rusia, todo es parte del plan del Kremlin. Se han revelado pérdidas catastróficas rusas. Pero el Kremlin sigue afirmando que la guerra en Ucrania va según lo planeado. El 14 de octubre, Euromaidan Press publicó un artículo con cifras del Ministerio de Defensa del Reino Unido. Ministerio de Defensa. Las cifras no reflejan bien el plan de batalla de Rusia en Ucrania. Según el Ministerio de Defensa, Rusia ha sufrido la asombrosa cifra de 332.000 bajas hasta ahora en 2025. Las cifras son hasta el 12 de octubre según el Ministerio de Defensa, por lo que octubre cuenta como medio mes. Este número por sí solo significa que Rusia está perdiendo poco menos de 35.000 de sus soldados cada mes en la guerra de Ucrania. Y se pone peor. Esos 332.000 se suman a las pérdidas de Rusia antes de 2025, llevando el total de bajas rusas a 1.118.000 millones. Desde que Vladimir Putin lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022, las cifras del Ministerio de Defensa son similares a las del Ministerio de Finanzas de Ucrania, aunque este estima un poco más alto. Lo estima en unos 1.125 millones, aunque 7.000 soldados de diferencia no es mucho para debatir. Sin embargo, 7.000 es casi el tamaño del ejército permanente de Estonia, que según Global Firepower tiene 7.700 efectivos, pero eso no es relevante para el Kremlin. Para Rusia, 7.000 soldados muertos o heridos es algo rutinario, como verás enseguida. La conclusión aquí es simple. Rusia no solo está perdiendo soldados, está perdiendo ejércitos enteros. Cualquier otra nación invasora que perdiera 11 millones de soldados incluidos, 332.000 en unos 9 meses ya se habría rendido. Al menos habría propuesto un alto al fuego o un plan B, pero no Rusia. Lejos de ser una tragedia nacional, esta alta tasa de bajas es parte del plan. Ahora regresemos a las cifras del Ministerio de Defensa. Al compartir sus cifras en X, el Ministerio de Defensa desglosa la tasa de bajas de Rusia en cifras diarias de los últimos meses. Rusia perdió en septiembre un promedio diario de 950 soldados, un aumento moderado frente a agosto. Eso, sorprendentemente, son buenas noticias para Rusia. El Ministerio de Defensa informó que septiembre de 2025 tuvo la segunda tasa de bajas más baja desde abril de 2024. Agosto de 2025 fue la más baja. Euromaidan Press agrega que septiembre y agosto marcan caídas pronunciadas en comparación con la primavera de 2025. Según el medio, en marzo y abril, Rusia tenía unas 1.300 bajas diarias. En abril perdió 36.000 soldados. En septiembre hubo 27% menos respecto al máximo de 2025. Pero las buenas noticias no duraron en Rusia. El aumento iniciado en septiembre siguió en octubre. La tasa de bajas rusas en octubre de 2025 ha aumentado constantemente, superando las 1.000 diarias cada día del 5 al 12 de octubre, según el Ministerio de Defensa. Así que parece que Rusia está volviendo a sus pérdidas más graves a medida que nos acercamos al final de 2025. Y cuando decimos más graves, realmente lo decimos en serio. Más soldados rusos están muriendo que nunca. Las bajas por sí solas no revelan la verdadera historia de las enormes pérdidas de personal de Rusia, porque el término bajas cubre a todos los que son asesinados, heridos, capturados o de alguna otra manera sacados de la guerra. Para tener una imagen real de lo que está sucediendo con las fuerzas rusas en este momento, necesitamos ver la proporción de muertos a heridos en el ejército ruso. Primero, un poco de contexto. En la Segunda Guerra Mundial, la proporción de muertos y heridos dependía del país y las batallas. El Instituto de Pai dice que para el ejército soviético, la devastadora lucha contra el ejército nazi invasor en Kursk lo golpeó. Hubo 229 heridos por cada muerte en la primera semana de la batalla y 268 por cada muerte la semana siguiente. Otras proporciones son similares o superiores. El Reino Unido, por ejemplo, varió entre 167 a 1 y 459 a 1 en las Ardenas. Estados Unidos tenía unos 5 heridos por cada muerte. Recuerden que la Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más brutales de la historia. Las guerras modernas tienden a tener proporciones más favorables, gracias a los avances en la medicina, ya que los ejércitos realmente se preocupan por evacuar a sus soldados heridos.
Las campañas de Estados Unidos en Irak y Afganistán ofrecen pruebas sólidas de eso. En Afganistán, Estados Unidos tuvo 45 heridos por cada muerte, y en Irak, 73 heridos por cada muerte. En este caso, solo 1 de cada 8 soldados reportados como baja realmente murió. Te compartimos esta información contextual por una razón. La proporción de heridos a muertos en Rusia es peor que la del ejército soviético en la batalla de Kursk. El 13 de octubre, Político publicó un informe conjunto de Media Zona y la British Broadcasting Corporation. Ese informe confirmó las pérdidas rusas durante los primeros 8 meses de 2025 y llegó a una conclusión notable. Por la ausencia de un sistema adecuado para evacuar heridos, hay 13 soldados lesionados por cada uno que muere. Esto muestra baja supervivencia de heridos, mal entrenados en medicina táctica y usualmente abandonados tras ser heridos, según el informe. Eso pone las cifras de bajas de Rusia en una perspectiva completamente nueva. Si el país ahora está perdiendo alrededor de 1,000 soldados por día en octubre, eso significa que casi la mitad de esas bajas son muertes. Estos son soldados que nunca podrán volver a pelear otro día por Putin, lo que significa que absolutamente tienen que ser reemplazados. Rusia no solo pierde soldados heridos, también ve morir a sus tropas en el campo de batalla. Sin planes reales de evacuación, el Kremlin está sacrificando alegremente las vidas de los soldados. ¿Quiénes podrían haberse salvado si Rusia estuviera librando algo que siquiera remotamente se pareciera a lo que conocemos como una guerra moderna? La proporción de heridos a muertos de Rusia es peor que la de la batalla de Kursk en la Segunda Guerra Mundial, que sigue siendo la batalla más grande en la historia de la guerra. Quizá esa batalla ayude a entender por qué esto es parte del plan de Rusia. Aunque la batalla de Kursk fue devastadora para la Unión Soviética, logró ganar. Eso impidió que Alemania realizara las ofensivas planeadas en el frente oriental. Para muchos, la batalla fue el punto de inflexión en la guerra. En este momento, estamos viendo que Rusia enfrenta una proporción de heridos a muertos peor que la que se vio incluso en esa batalla. Esto puede ser porque Rusia piensa que puede ganar en Ucrania solo por su cantidad de mano de obra. Hablaremos más de eso después en el video. Por ahora, parece que las bajas para Rusia empeoran. El 14 de octubre, United 24 Media informó que Ucrania registró 190 enfrentamientos con tropas rusas en toda la línea del frente ese día. Esos enfrentamientos no salieron bien para Rusia. Ucrania reportó que el ejército ruso perdió 1,200 soldados en un día, además de 5 tanques, 29 sistemas de artillería, 145 vehículos y 390 drones. Ucrania también realizó muchos ataques contra Rusia, según informa el medio, con un enfoque particular en los puestos de mando y el equipo de Rusia. En el último día, las fuerzas de defensa, aviación, misiles y artillería atacaron 7 áreas de personal y equipo, 3 puestos de mando y 2 piezas de artillería rusas, según el Estado Mayor. Así que, no solo Ucrania está causando bajas masivas a Rusia, sino que también está atacando los tipos de infraestructura que Rusia necesita para organizar sus futuros asaltos. La lógica es simple. Eliminar puestos de mando hace que los futuros asaltos rusos sean menos organizados. Y cuando un asalto está desorganizado, más bajas rusas son el resultado inevitable. Puede que hayas notado otra cosa aquí. Las cifras del Ministerio de Defensa que compartimos antes decían que Rusia estaba perdiendo 1,000 soldados diarios durante octubre. El 14 de octubre, Rusia perdió 200 más en un solo día. Esto indica que las cifras del mes empeorarán para Rusia, lejos de mostrar que aprendieron de su alta tasa de bajas. A finales de verano y principios de otoño, las bajas eran menores a 1,000 diarias. En agosto y septiembre, parecía haber una señal de que se estaba desarrollando una tendencia a la baja. No. Ya en octubre, Rusia sigue enviando más de 1,000 soldados diarios a la picadora de carne, mostrando que no tiene una estrategia alternativa real para ganar en Ucrania. Pero ese es el punto. Rusia no tiene un plan B porque cree que el plan A está funcionando como se supone que debe hacerlo. Eso se evidenció el 10 de octubre cuando Rusia realizó un gran ataque aéreo contra Ucrania, según United 24 Media. Tras ese ataque, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que estaba satisfecho con el resultado de los ataques contra Ucrania. Todos los objetivos que querían alcanzar fueron destruidos. Eso pudo ser así. Sin embargo, el 10 de octubre también fue un día en el que Rusia volvió a perder a más de 1,000 de sus soldados. RBC Ucrania señala que el informe militar ucraniano del 11 de octubre, que cubre el día anterior, reveló que Rusia había perdido 1,060 soldados el mismo día que el Ministerio de Defensa ruso se elogiaba por sus ataques. A Rusia no le importa si el mundo nota su alta tasa de bajas. Está satisfecho con sus ataques aéreos y apenas le importa la gran cantidad de bajas del país.
específicamente porque lo que está sucediendo en el terreno va según lo planeado. Putin ya ha hecho este tipo de afirmaciones antes. En enero de 2023, después de que su operación militar especial inicial fracasara y Rusia se encontrara envuelta en una guerra de desgaste, Putin dijo que lo que el mundo veía en Ucrania era lo que Rusia quería mostrar. También afirmó que las dinámicas eran positivas. Todo avanza según el plan del Ministerio de Defensa y el Estado Mayor. Espero que nuestros combatientes sigan complaciéndonos con sus resultados en combate. A estas alturas de la guerra, Rusia llevaba unas 10.000 bajas y casi llegaba a 150.000 soldados perdidos. Para marzo, superaría ese número y, como hemos visto, ha sumado alrededor de 1.000.000 desde entonces. Este habría sido el plan de Putin desde el principio. Cuando el Kremlin afirma que la guerra en Ucrania va según lo planeado, no miente. Rusia ha hecho de la muerte masiva de sus propios soldados una parte clave de su estrategia, en vez de emplear el asalto combinado moderno, que habría reducido las bajas. Según el plan, esto puede parecer extraño para países que no sacrificarían varios ejércitos por un solo objetivo. Para Rusia, esto es normal, ya que el desgaste propio y del enemigo siempre ha sido su forma de actuar. Eso es por interés nacional, así lo dice. Lo que está sucediendo en Ucrania se alinea estrechamente con la forma en que Rusia ha utilizado sus fuerzas durante muchos conflictos del pasado. La forma rusa de hacer la guerra, por así decirlo, utiliza como arma su históricamente enorme cantidad de tropas disponibles para lograr el éxito en el campo de batalla, dijo el medio en abril pasado. Eso es justo lo que vimos en Ucrania. Al menos en el terreno, Rusia ha adoptado una estrategia en la que repone constantemente sus fuerzas mientras Ucrania las reduce. Lo mismo ocurre con el equipo de Rusia. Al Kremlin no le preocupa que sus soldados y equipo sean destruidos en Ucrania, pues es una consecuencia esperada de su enfoque bélico. Lo único que realmente importa es que esos soldados y ese equipo están obligando a Ucrania a gastar municiones y a perder gente. El avance lento hacia el interior de Ucrania está siendo posible únicamente por la pura cantidad de efectivos. En la Primera Guerra Mundial, Rusia envió millones de hombres contra austrohúngaros y alemanes, según el interés nacional. En la próxima Guerra Mundial, Joseph Stalin movilizó a la Unión Soviética como nunca antes, provocando eventos como la Batalla de Kursk. Rusia habría perdido 80.000 soldados, mientras que Alemania tuvo 20.000 bajas en esa batalla. La Batalla de Kursk sigue siendo una de las grandes victorias rusas. Para otros países, tantas pérdidas serían una catástrofe, un evento que acabaría con la capacidad militar, dejándola vulnerable ante una invasión en futuras batallas. Para Rusia, esas pérdidas son parte del plan. Y Ucrania demuestra que Rusia adopta el mismo enfoque de desgaste cuando está a la ofensiva que cuando está defendiendo. En junio, David Blair de The Telegraph analizó el enfoque de Rusia en Ucrania hasta ese momento. Su artículo tenía un gráfico interesante. Se estimaba que 250.000 soldados rusos habían muerto de 950.000 bajas totales. Dichas cifras se registraron tras más de 3 años de guerra. La gráfica muestra que 58.220 soldados estadounidenses murieron en la guerra de Vietnam en 8 años, evidenciando lo anticuado de la ofensiva terrestre rusa, incluso hace más de medio siglo. Esas cifras hacen pensar en Putin lanzando a su primer ejército invasor a un horno. Luego, reuniendo otro y haciendo lo mismo una y otra vez, escribió Blair en junio. Y no está equivocado. Eso es exactamente lo que Rusia ha hecho. Y al igual que el artículo de National Interest, Blair dice que la adhesión de Putin a la historia de Rusia, en lugar de a las formas modernas de hacer la guerra, es la culpable. Él dice que el marco de referencia del presidente ruso sobre cómo debe ser la guerra no parece provenir de ningún conflicto que haya ocurrido después de 1945. En cambio, Putin está empapado en la historia de lo que los rusos llaman la Gran Guerra Patria, la épica lucha de la Unión Soviética contra la invasión de Hitler entre 1941 y 1945. La Segunda Guerra Mundial parece ser el modelo de Rusia para Ucrania. Eso, junto con el desprecio de Putin por la pérdida de soldados, explica por qué el Ministerio de Defensa presenta esas cifras como parte del plan según Rusia. Es solo un plan que no tiene sentido para ningún ejército moderno, porque los ejércitos ya no están hechos para pelear de la manera en que Rusia está peleando. Eso no es solo estratégico. Los ejércitos occidentales no tratan a sus soldados con la indiferencia que, según Blair, Putin y el Kremlin muestran a las tropas rusas. Putin acepta el sufrimiento, no le afecta, con Rusia sufriendo más bajas que en casi cualquier guerra desde la Segunda Guerra Mundial. La pregunta es, ¿por qué? La razón por la que todo va según lo planeado para Rusia es que las fuerzas de Putin avanzan. No son avances impresionantes de ninguna manera, sin embargo existen. El 8 de octubre,
Reuters informó que Putin dice que Rusia capturó unas 1.930 millas cuadradas de Ucrania en 2025. Si asumimos que Putin dice la verdad, lo cual es mucho suponer, eso sería cerca del 1% de Ucrania, sumando casi el 20% capturado por Rusia, según Reuters. Para Putin, controlar una quinta parte del país demuestra que su plan funciona. No importa que la mayoría de esas ganancias ocurrieran en las primeras semanas de la guerra, cuando Rusia capturó territorio antes de que Ucrania la hiciera retroceder. Para el Kremlin, después de 3 años y medio, el 20% sigue igual. Es prueba de que el precio que se paga con la sangre de los soldados rusos, aunque es alto, vale la pena pagarlo. Sin embargo, hay otra razón por la que Putin está tan dispuesto a continuar con el plan ruso. Ahora mismo, Putin podría no estar buscando capturar toda Ucrania. Solo busca que Rusia tome territorio, dando ventaja a Putin en futuras negociaciones de paz. Putin ha estado retrasando constantemente las conversaciones de paz desde que comenzaron a principios de 2025, y lo está haciendo por una razón. El 16 de agosto, después de la reunión de Putin en Alaska con el presidente Donald Trump, The Guardian reveló que Putin exigió el control ruso sobre Luhansk y Donetsk. Para que siquiera ocurriera un alto al fuego en Ucrania, las líneas del frente tendrían que congelarse, dijo Putin, indicando que estas dos regiones en particular son lo que realmente quiere. Y es por Luhansk y Donetsk que Rusia sigue desgastando a sus tropas. Todo va como planeado para Rusia porque avanza lentamente por estas dos regiones. Cada milla cuadrada ganada, aunque sea lento, da más influencia a Putin. Su objetivo actual es que Rusia controle totalmente Luhansk y Donetsk, obligando a Ucrania a cederlas en un futuro acuerdo de paz. Hasta que esa ocupación se complete, el plan seguirá en marcha. Rusia destinará cientos de miles o incluso millones de soldados a la causa. Putin cree que cada pérdida vale la pena, pues lo acerca a dejar su nombre en la historia, como el líder ruso que devolvió Ucrania a sus legítimos dueños. Es una perspectiva retorcida, y puede que sea este mismo plan ruso el que termine deshaciendo a Rusia. En abril, Jorge Barros, del Institute for the Study of War, habló con The New York Post. Dijo que las grandes pérdidas y el alto gasto de Rusia en sus soldados no pueden sostenerse. El sistema para crear combatientes funcionó 25 años, pero ahora está fallando, dijo Barros. Rusia está limitada por las leyes de la economía, los recursos escasos, y no hay un recurso infinito de mano de obra en Rusia. Un informe del Institute for the Study of War agrega que los principales problemas económicos causados por la alta tasa de bajas de Rusia probablemente se desarrollen en los próximos 12 a 18 meses. Sí, a finales de 2026, lo que indica que el plan de Rusia podría estar contrarreloj. El Dr. Brown quizá no necesitaba caminos para llegar a su destino en Volver al Futuro, pero Rusia definitivamente los necesita para llevar a cabo sus ataques contra Ucrania. Sin caminos, Rusia no puede desplegar toda su fuerza mecanizada en Pokrovsk, dificultando aún más capturar este importante centro logístico. Ucrania entiende muy bien la importancia de los caminos cerca de Pokrovsk y se está asegurando de que esos caminos se conviertan en trampas mortales para las fuerzas rusas. El ejército ruso en Pokrovsk está siendo aniquilado. En los caminos de la muerte de Ucrania, nadie sobrevive el trayecto porque Ucrania ha hecho que tomar esos caminos sea una misión suicida. Eso es según Euromiden Press, que informó el 14 de octubre que Ucrania ha tomado los caminos de la muerte, una estrategia que le funcionó tan bien varias veces en el pasado, llevada ahora a un nuevo nivel. Cerca de Pokrovsk, Ucrania, el medio informa que se envían las mejores unidades de drones para patrullar los caminos hacia y alrededor de la ciudad. Esos drones patrullan todo el tiempo. Buscan cualquier objeto con colores rusos y al hallarlo, eliminan su objetivo. Todo esto busca paralizar la red logística de Rusia, para asegurar que todos los futuros ataques a Pokrovsk sean mucho más débiles de lo que podrían haber sido. Esto no es un asalto directo de Ucrania. Es el brillante debilitamiento de una fuerza de Pokrovsk que tenía 110,000 soldados al inicio del verano y que se ha ido desgastando desde entonces. Es gracias a estos drones que están estableciendo lo que los soldados en el terreno llaman caminos de la muerte, que las últimas ofensivas de Pokrovsk por parte de Rusia han fracasado tan estrepitosamente. Muchas veces esas ofensivas colapsan antes de empezar. Esto hace que Putin y sus generales reconsideren cómo Rusia puede tomar una ciudad tan bien defendida por Ucrania. La precisión es clave en las acciones de Ucrania, informa Euromaidan Press. La precisión total es esencial cuando se trata de hacer que las carreteras alrededor de Pokrovsk sean inutilizables desde el punto de vista logístico ruso. El medio señala que hay varios videos geolocalizados que muestran la eficacia de Ucrania,
como uno donde una UAZ rusa arde tras ser impactada por un dron ucraniano en las llamadas carreteras de la muerte. Para mostrar cuán precisa está siendo Ucrania en su última estrategia defensiva, ese dron no impactó el compartimiento del motor de la camioneta ni la golpeó de lado. Ucrania voló un vehículo no tripulado directamente por la ventana abierta de la camioneta y solo detonó la carga útil del dron una vez que estuvo adentro. Solo puedes imaginarte el destino espantoso de los rusos que conducían la camioneta. En otro caso, un dron ucraniano detectó un tanque ruso T-80 avanzando por otra carretera cerca de Pokrovsk. Graciosamente, ese tanque intentaba avanzar sigilosamente por la carretera mientras se dirigía a brindar apoyo de fuego para una ofensiva rusa en curso, según Euromaidan Press. Este tanque pesa 93.200 libras y mide casi 325 pies de largo por 1.115 de ancho, por lo que ser sigiloso resulta muy complicado. El tanque habría sido fácilmente detectado por el ejército de drones patrullando de Ucrania. Y una vez que lo fue, Ucrania tenía otro tanque destruido, para sumar a los más de 11.200 que Ucrania ha enviado al desguace desde que Putin lanzó su invasión. Rusia, al menos, ha intentado darle a su T-80 algo de protección contra los drones ucranianos. Según la prensa de Euromaidan, el tanque tenía jaulas adicionales y guerra electrónica, pero aún así fue fácilmente alcanzado, informa el medio. Es interesante mencionar las jaulas, ya que no suelen estar en los tanques. El tanque está hecho para ser una bola rodante blindada con gran potencia de fuego y resistir 1 o 2 impactos. Rusia ha colocado jaulas en sus tanques durante toda la guerra en Ucrania para intentar contrarrestar los drones ucranianos. Estos dispositivos se llaman jaulas de consuelo. No siempre funcionan. Rusia ha creado varios diseños extraños y disparatados para estas jaulas de consuelo. Business Insider mostró ejemplos en agosto, como un tanque tan cargado de equipo que Ucrania usó 60 drones vista en primera persona para destruirlo. Fue un raro caso de éxito de una jaula de consuelo rusa. Eso solo pasó porque las fuerzas rusas tenían materiales de sobra. Pero, ¿es realmente una historia de éxito? Ucrania atacó el tanque con 60 drones, impidiendo cualquier maniobra evasiva. Es por la gran jaula protectora que la rodea. Esto muestra que Rusia está tan desesperada por proteger sus tanques que los hace casi inservibles. Existen versiones de jaulas de protección más rudimentarias que la mencionada por Business Insider. Rusia ha usado de todo, desde jaulas de metal y redes hasta madera y cadenas, todo para intentar crear una armadura improvisada que proteja sus tanques contra los drones de Ucrania. Esa armadura a veces dificulta que los operadores de drones ucranianos hallen puntos débiles. Sin embargo, las jaulas improvisadas suelen fallar y la armadura rusa es destruida. No conocemos cómo era la jaula improvisada del T-80 en el camino de la muerte, pero eso no importa. Ucrania lo destruyó igual. No solo los tanques son víctimas de los caminos de la muerte en Ucrania. Los operadores de drones ucranianos destruyen cualquier vehículo ruso que encuentran, ya que todos se usan para logística. De los soldados que asaltan Pokrovsk, Euromaidan Press dice que Rusia está utilizando vehículos de suministro de todo tipo: camionetas, pickups, motocicletas e incluso jinetes solitarios. Ucrania elimina a quienes intentan llevar pequeños lotes de municiones o raciones al frente. El hecho de que estos vehículos se estén utilizando demuestra el terrible estado en el que se encuentran las fuerzas mecanizadas de Rusia en este momento. Después de perder tantos tanques y vehículos blindados, Rusia se ve obligada a depender de vehículos que nunca fueron diseñados para participar en guerras. El ex corresponsal de Forbes, David Axe, destacó en marzo la creciente dependencia de Rusia de los vehículos civiles. Escribió que Rusia enfrentó un problema al lanzar más asaltos contra las defensas de Ucrania en 2023 y 2024. Los asaltos causaron más pérdidas de equipo, resultando en los 11.200 tanques destruidos mencionados en el video. Axe cita una encuesta de febrero que indica que vehículos civiles, como autos, cuatrimotos y carritos de golf, sumaron cerca del 70% de las pérdidas vehiculares de Rusia ese mes. Desde entonces, la situación ha empeorado. Rusia enfrenta tanta escasez de tanques y blindados que ahora usa más vehículos civiles en Ucrania que antes. La lógica de Rusia parece ser que al menos puede usar este tipo de vehículos para transportar suministros, lo que significa que no tiene que arriesgar ninguno de sus vehículos blindados. Sin embargo, esa lógica se debilita porque los vehículos civiles carecen de defensas contra drones ucranianos, que ya han destruido tanques. En mayo, Axe, columnista de Trendchart, afirmó que el 90% de los vehículos que Rusia pierde en Ucrania cada mes son civiles. Esto no es una táctica inteligente rusa para salvar tanques y blindados, sino una medida desesperada. Eso nos muestra cuán carente está Rusia en cuanto a blindaje,
al acercarnos al final del cuarto año de la guerra en Ucrania. En cuanto a las motocicletas, Rusia al menos tiene una mejor razón para usarlas. Según Cable News Network, Rusia considera que las motocicletas, por su velocidad y agilidad, son una buena opción para evadir drones ucranianos. No importa el conductor desprotegido en la motocicleta, que está perdido si uno de esos drones llega a acertar un golpe. Rusia confía tanto en su estrategia con motocicletas que ha difundido videos propagandísticos de soldados ensayando asaltos. En grupos de 2 o 3, como otros vehículos en jaulas de protección, las motocicletas no funcionan. En cuanto intentan tomar cualquiera de las carreteras de la muerte de Ucrania, esas motocicletas son destruidas por los mismos drones que se supone deberían poder evitar. El resultado de los intentos de avance de Rusia en Pokrovsk es que las carreteras de la muerte ahora están llenas de los restos de vehículos de todas las formas y tamaños. Los operadores de drones cazan implacablemente cualquier movimiento, como lo confirman las grabaciones de ambos bandos que muestran las secuelas de los ataques ucranianos. Restos de metal ardiendo y cráteres frecuentes, informa la prensa Euromaidán. Lo más loco es que Rusia ya debería haber aprendido esta lección varias veces. A estas alturas, la creación de caminos impenetrables de muerte por parte de Ucrania, usando drones, está lejos de ser una táctica nueva. Ya lo ha hecho varias veces antes. Tomemos Kursk como ejemplo. En agosto de 2024, Ucrania realizó una exitosa contrainvasión en ese óblast ruso, recuperando cientos de millas cuadradas de territorio ruso ante Putin. En octubre de ese año, Rusia logró lanzar una contraofensiva contra los ucranianos en Kursk. En respuesta a esa contraofensiva, Ucrania desató su estrategia de caminos de la muerte. Militani mostró cómo luce uno de estos caminos en octubre de 2024. Reportó que un tramo de casi 140 kilómetros de la autopista Snagost-Zeleny-Shlak de Kursk fue convertido por defensores ucranianos en una zona mortal para vehículos rusos que intentaran cruzarla. Cuando Militani presentó su informe, ya se habían destruido más de 30 equipos rusos en ese tramo de la autopista. En pocas semanas, Ucrania empleaba la misma estrategia que ahora en Pokrovsk. Desplegaban drones en las carreteras para formar una barrera impenetrable. Esos drones patrullaban constantemente, eliminando todo lo que encontraban a su paso. Militani compartió un video de la carretera maldita, mostrando 9 transportes blindados de personal destruidos, 12 vehículos de combate de infantería, 5 blindados y 3 tanques. Quizá los soldados rusos en Pokrovsk no conocían estas carreteras de la muerte. Kursk está a cientos de millas de Pokrovsk. Quizá lo que ocurre ahora sea por una comunicación fallida, y no porque Rusia repita errores que ya le costaron decenas de vehículos. Eso sería válido, salvo que Ucrania ya usó la estrategia de carreteras de la muerte cerca de Pokrovsk antes. Euromaidan Press destaca que estas nuevas carreteras de la muerte recuerdan a las que Ucrania construyó en el flanco occidental de Pokrovsk hace meses. En julio se publicaron imágenes de la carretera en YouTube. La carretera de unas 5 millas conecta Zbovda, Novopostinka y Pustinka, cerca de Pokrovsk, y se había convertido en otra trampa mortal para los vehículos de Rusia. Se exhibieron más de 140 tanques blindados y vehículos civiles destruidos en la carretera. Esos son 285 vehículos por milla, un embotellamiento del que ningún soldado ruso quiere ser parte. E incluso en ese entonces, los vehículos que Rusia enviaba por este camino de la muerte eran principalmente autos y camiones civiles utilizados para apoyar su red logística. Rusia no aprendió de sus experiencias previas en los caminos de la muerte en Ucrania. O quizá los comandantes rusos saben lo peligrosos que son, y o no les importa, o están tan desesperados por mantener el flujo de suministros que obligan a sus tropas a conducir por ellos de todos modos. De cualquier manera, las consecuencias son las mismas. Eliminan docenas de vehículos, usualmente antes de llegar a los soldados en el frente a quienes deben abastecer. Ahora que Ucrania ha visto el éxito de su estrategia de caminos de la muerte, busca aprovechar lo que ya ha logrado cerca de Pokrovsk. Una de las formas en que lo está haciendo, informa prensa Euromaidan, es asegurándose de eso. El comandante Roberto Brovdi, alias Korsin Magyar, sigue supervisando el sector de Pokrovsk. Brovdi, empresario y emprendedor antes de la invasión de Putin a Ucrania, se ofreció como voluntario para las Fuerzas de Defensa Territorial el 7 de febrero de 2022. Unas semanas después, las fuerzas rusas entraron en Ucrania y Brovdi las combate desde entonces. Brovdi es considerado uno de los padres de la defensa con drones de Ucrania frente a Rusia. Incluso el presidente Volodymyr Zelensky le otorgó uno de los más altos honores militares de Ucrania por su servicio. Ahora es el comandante de los sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, una rama del ejército ucraniano. Y su presencia en Pokrovsk
ayuda mucho a explicar cómo Ucrania ha logrado llevar a cabo su estrategia de caminos de la muerte. Brovdi comprende los drones tan bien o mejor que casi cualquiera en el ejército ucraniano. Su experiencia ayuda a Ucrania a crear defensas y patrullas de drones multicapa, haciendo los caminos de la muerte muy peligrosos para soldados y vehículos rusos. Su doctrina es simple: control absoluto de drones hasta una docena de kilómetros detrás del frente. Euromaidan Press dice que en Brovdi cada metro de carretera es vigilado, cada vehículo rastreado y todo movimiento castigado al instante. Los defensores ucranianos en Pokrovsk estarán más que felices de tenerlo a su lado, y aún más felices de que parece que Brovdi se va a quedar en Pokrovsk. Por ahora, Rusia debe hacer algo que ya ha hecho varias veces en Pokrovsk: replantear su estrategia. Con los caminos de la muerte siendo tan efectivos, Rusia simplemente no puede usar las mismas tácticas que estaba usando hace solo unos meses cerca de Pokrovsk. Los asaltos mecanizados grandes son casi imposibles. Rusia no puede mover tanques ni vehículos blindados a zonas de asalto, porque deben atravesar un mar de drones para llegar. Las motocicletas, que Rusia pensaba útiles contra la defensa ucraniana llena de drones, resultaron muy vulnerables. Según Euromaidan Press, Rusia ha reducido sus asaltos y ahora envía pequeños equipos de ataque, a menudo de 3 soldados o menos, para infiltrarse en las defensas ucranianas. RBC Ucrania reportó este cambio en tácticas rusas a inicios de septiembre. Afirmó que Rusia desplegó unidades de infantería de marina en Pokrovsk para buscar un avance decisivo en la región. El problema es que los avances no se logran ni mantienen sin el apoyo de fuego de los blindados. Ese blindaje no está disponible por las carreteras de la muerte en Ucrania, así que Rusia confía en pequeños grupos mencionados antes. Un informe del Séptimo Cuerpo del Ejército de las Fuerzas de Asalto Aéreo de las Fuerzas Armadas de Ucrania explica lo que Rusia está intentando hacer, ahora que sus asaltos mecanizados han quedado inutilizados. El objetivo principal del enemigo en Pokrovsk es acercarse lo más posible a las posiciones de los operadores de drones o de los equipos de morteros, para dispersar a nuestras fuerzas, consolidarse en nuevas posiciones y expandir la zona gris, informó el Séptimo Cuerpo de Ejército en Facebook. Algunos dirían que es un cambio táctico inteligente de Rusia. En vez de enviar vehículos al frente, envía infiltrados tras las líneas ucranianas. Así pueden atacar a quienes operan los drones que detienen esos vehículos. Sin embargo, Brovdi ve exactamente lo que Rusia está tratando de hacer y ya está organizando contramedidas para enfrentar esta nueva estrategia. Con rutas de muerte fijadas, Euromaidan Press informa que Brovdi ordena a drones ucranianos priorizar infantería rusa sobre vehículos. Los operadores de drones en Pokrovsk ahora tienen bajas mensuales mínimas. Esas tasas deben ser más altas que la capacidad de Rusia para movilizar nuevos soldados en la dirección de Pokrovsk, informa Euromaidan Press. Podríamos ver el inicio de una estrategia indirecta surgiendo aquí. Actualmente, Brovdi y sus fuerzas atacan a la infantería rusa, principal amenaza para Pokrovsk. Los vehículos ya no son tan peligrosos, porque Rusia entendió que las carreteras de la muerte no valen el riesgo. Eventualmente, Rusia podría darse cuenta de que Ucrania está atacando a sus soldados en lugar de a sus vehículos, lo que podría llevar a que intenten usar las carreteras de la muerte de nuevo. Brovdi estará atento. Cuando Rusia intente preparar un asalto mecanizado o restablecer sus redes logísticas, probablemente los operadores de drones de Pokrovsk atacarán los vehículos otra vez. Es un juego de reacciones y contrarreacciones basado solo en las pérdidas de soldados y vehículos rusos en Pokrovsk. Parece que Ucrania está ganando este juego. Los caminos mortales en Ucrania impiden que Putin tome Pokrovsk este otoño, retrasando a Rusia según el plan de su líder. Pokrovsk se suponía que sería de Rusia para finales del verano. Ahora, Putin está cada vez más desesperado. Zelensky afirma que Rusia intensifica su ofensiva en Pokrovsk para ocultar las pérdidas sufridas en Dobropilia. El 9 de octubre, Pravda reportó que Zelensky dijo: primero dijeron septiembre, luego cambiaron la fecha a noviembre. Ese comentario se refirió a la fecha límite de Putin para tomar Donbass en Ucrania. La operación ha influido en la defensa de Pokrovsk. Tras fuertes pérdidas en Dobropilia, los rusos recibieron la orden urgente de tomar Pokrovsk a cualquier costo. Sabemos lo que significa a cualquier costo para Putin. Rusia enviará más soldados y quizás más vehículos a Pokrovsk. Nadie sabe cuán efectivas serán estas nuevas ofensivas. Los caminos de la muerte siguen activos y listos para aplastar cualquier ofensiva rusa, así como aplastaron todo lo que Rusia intentó desde la fallida campaña de verano en Pokrovsk. Aún así, a Putin no le importará perder soldados si Pokrovsk cae al final. Después de todo, está más que feliz de dejar que los soldados rusos mueran en Sumy.
Así que, ¿por qué no también en Pokrovsk? Rusia ya enfrenta suficientes problemas en el campo de batalla ucraniano. Más de 1 millón de soldados extranjeros han muerto o sido heridos, y decenas de miles de equipos militares han sido destruidos. Sin embargo, puede que al final no sea lo que Ucrania logre dentro de Ucrania lo que termine con la guerra de Vladimir Putin. Podría ser un problema interno de Rusia. Una enfermedad aparentemente incurable que afecta a Rusia desde la era soviética está por destruir el país. Rusia tiene la enfermedad holandesa y está pudriendo al país desde dentro. Según Paul Warburg, quien publicó un video en YouTube el 10 de octubre, la versión rusa de la enfermedad holandesa es compleja. Puede ser uno de los peores casos. Pero antes de profundizar en Warburg, quizás se necesite algo de contexto. Es fundamental comprender la enfermedad holandesa antes de analizar cómo Rusia podría estar sufriéndola y sus posibles consecuencias para el país. Como su nombre lo indica, la enfermedad holandesa recibe su nombre de un incidente muy específico que ocurrió en los Países Bajos a finales de la década de 1950. Todo inició cuando los holandeses hallaron gas natural en el Mar del Norte en 1959. Los holandeses comenzaron a extraer y vender este gas, generando mucha nueva riqueza. Eso también llevó a que el valor de la moneda de los Países Bajos aumentara drásticamente. Todo eso suena genial hasta que se hace evidente el lado negativo. Que un solo producto influya tanto en un país no beneficia a los demás productos que exporta. Mientras los Países Bajos disfrutaban de la nueva riqueza generada por su industria energética, otros sectores empresariales dentro del país empezaron a colapsar. El florín neerlandés, volviéndose mucho más fuerte, tuvo el efecto secundario no intencionado de debilitar las exportaciones neerlandesas de productos que no eran energéticos. El desempleo se disparó del 11% al 51%, ya que las empresas fuera del sector energético se vieron obligadas a cerrar sus puertas por varias razones. Esas empresas no podían ganar tanto dinero como necesitaban, y además estaban lidiando con una industria en auge que podía ofrecer mejores salarios a sus posibles empleados. Todos querían trabajar en el sector petrolero y gasífero neerlandés, lo que provocó el colapso de otras industrias. Esta situación ilustra lo que sucede cuando una nación pone todos sus huevos en la canasta de un solo sector. No se puede culpar a los Países Bajos por querer aprovechar económicamente sus nuevos yacimientos de gas y petróleo. Cualquier otra nación haría lo mismo. Sin embargo, el rápido auge de la industria energética del país destruyó todo a su paso. Esa es la enfermedad holandesa, en resumen. Actualmente, Rusia enfrenta un grave caso de esta enfermedad que podría colapsar su economía, antes de que Ucrania logre expulsar físicamente a los invasores rusos de su territorio. Y eso nos lleva de regreso al video de Warburg, que comienza destacando el tamaño de la catástrofe que se avecina en el futuro de Rusia. Como con los holandeses, todo inicia con la industria energética rusa, que Warburg destaca como el síntoma más claro de la enfermedad holandesa en Rusia. La industria energética de Rusia está de rodillas en este momento. Esto aplica especialmente a sus sectores de gasolina y petróleo refinado, bajo ataque ucraniano constante en los últimos meses. El 14 de octubre solamente, el Kiev Independiente informó que Rusia ha pedido a su Servicio Federal Antimonopolio que imponga precios máximos en las gasolineras de todo el país. Eso está sucediendo porque hay grandes escaseces que están creando problemas de oferta y demanda. Debido a que las gasolineras reciben poca gasolina, algunas aumentan sus precios para aprovechar la alta demanda por el suministro limitado. Rusia está intentando forzar que los precios bajen de nuevo mediante legislación, pero eso no cambia el hecho de que muchas de sus gasolineras simplemente no tienen suficiente del producto que necesitan vender. Muchas de las gasolineras de Rusia han dejado de vender por completo. En el Distrito Federal Sur, 220 gasolineras, el 14% del total, suspendieron totalmente la venta de combustible. Rusia asegura que es un problema temporal. El 13 de octubre, el ministro de Finanzas ruso, Anton Silvanov, afirmó que Rusia controla este problema. Sobre los precios del combustible en algunas regiones, actualmente hay limitaciones de suministro, pero confío en que se superarán pronto. Reuters informa que Silvanov afirma, pero está equivocado. Las limitaciones de suministro que él menciona están siendo causadas por los ataques con drones de largo alcance de Ucrania. Y esos ataques no van a detenerse solo porque Rusia espere que lo hagan. Esto resulta directamente de los ataques ucranianos a la infraestructura energética rusa, especialmente a refinerías de petróleo, que no cesan, solo están aumentando con cada día que pasa.
Como señala Warburg, eso no es lo que Rusia quiere escuchar. Como informó la British Broadcasting Corporation, el 2 de octubre, Ucrania ya ha atacado 21 de las 38 grandes refinerías de Rusia en 2025, y varias de ellas han sido atacadas varias veces. Eso es un 48% más de ataques a refinerías en 2024, y Ucrania no tiene razón para detenerse ahora. Puede ver el impacto de sus ataques, no solo en las filas que ahora se están formando en las gasolineras de Rusia, sino también en las medidas desesperadas que Rusia está tomando para superar su crisis de combustible. Por ejemplo, Rusia está recurriendo a otros países para conseguir gasolina. El 1 de octubre, Kiev Independiente informó que Rusia recurre a Asia para mantener su suministro interno de gasolina, después de que el ataque a la refinería de Ucrania cerrara casi el 40% de la capacidad de refinación del país. China parece estar entre esos países, y ese tema se explorará en breve, al igual que Bielorrusia. Es aquí donde el primer síntoma de la enfermedad holandesa de Rusia realmente comienza a asomar la cabeza. Rusia no debería tener que comprar gasolina. El petróleo y el gas son los principales motores económicos del país. Rusia enfrenta un gran golpe al quedarse sin gasolina para vender. Como señala Wahlberg, las exportaciones de energía de Rusia constituyen la mayor parte de los ingresos de todo el país. Incluso los ingresos que no vienen de exportar energía suelen provenir indirectamente de esas exportaciones. Las empresas que respaldan la industria energética rusa, como las gasolineras mencionadas, tendrán problemas mientras el sector energético ruso sufra. Esa es la enfermedad holandesa de la que Rusia sufre, al menos en la superficie, va mucho más profundo. Pero antes de explicar cómo, vale la pena explorar una pequeña y dolorosa ironía con la que Rusia está lidiando en este momento. China es uno de los países a los que Rusia comprará productos petroleros refinados para compensar su escasez actual. China ha sido uno de los principales compradores de petróleo ruso desde el inicio de la guerra en Ucrania. China adquirió más de 100 millones de toneladas de crudo ruso en 2024, aprovechando los precios bajos. Warburg dice que las ventas de petróleo de Rusia a China apenas fueron rentables, ya que China era de los pocos grandes clientes que le quedaban. La ironía es que el petróleo crudo que China ha comprado en grandes cantidades ahora se le está vendiendo de regreso a Rusia en forma de productos refinados que tienen precios más altos que el crudo. Rusia pensaba que China la estaba ayudando financieramente en la guerra con Ucrania. La realidad es que China está más que feliz de aprovechar la posición debilitada de Rusia, lo que hace que la enfermedad holandesa que afecta a Rusia sea aún más debilitante. China ha manipulado geopolíticamente a Rusia, como señaló la Fundación Jamestown en diciembre de 2023. La fundación señaló que Rusia está cada vez más forzada a dar recursos estratégicos a sus socios en condiciones desfavorables, a cambio de poco apoyo político y asistencia. Hace casi 2 años no ha cambiado mucho. Fuera de China, aprovechan aún más la vulnerabilidad de Rusia, usando sus productos petroleros refinados para recuperar dinero que Putin planeaba destinar a la guerra en Ucrania. La industria rusa de gasolina, en dificultades, fue citada como principal síntoma de su enfermedad holandesa. Otros problemas son más profundos, como muestra el comentario casual de Wahlberg. Incluso las industrias que apoyan al sector energético de Rusia dependen del éxito de ese sector. Lo mismo ocurre con casi todas las demás industrias en Rusia, por la sencilla razón de que Rusia es un país enorme. Aquí es donde destaca la estrategia de Ucrania al atacar refinerías. Warburg señala que las refinerías de Rusia están distribuidas por todo el país. Ucrania ha respondido atacando tanto como puede y tan profundo como sus armas lo permiten. Wahlberg revela la razón por la que las refinerías rusas están distribuidas así. La razón por la que las refinerías están distribuidas geográficamente por todo el país es para reducir los costos de transporte en el último tramo, de modo que la energía refinada no tenga que viajar tan lejos. Reflexiona sobre lo que implica para Rusia ahora. Las refinerías que aún operan a buen nivel son las fuera del alcance de los drones ucranianos de largo alcance. Eso también implica que esas refinerías están lejos de las regiones rusas que requieren gasolina. Ahora Rusia se ve obligada a transportar productos petrolíferos refinados a mayores distancias, usando esos mismos productos para abastecer de combustible a los camiones y trenes que realizan estos viajes más largos. Lo mismo pasa con el petróleo refinado que Rusia importa. Además, solo tiene algunos puertos para recibir esos productos. La gasolina que Rusia compra debe transportarse a largas distancias para llegar a su destino. Esa es una segunda capa de costo, y eso hace que la enfermedad holandesa de Rusia se agrave aún más.
La única solución que Rusia ha encontrado para su dependencia del petróleo es una que solo hace que esa dependencia sea aún mayor. Warburg afirma que este problema podría paralizar funcionalmente la economía rusa, por la pérdida de ingresos y el aumento de costos. Pero también por el simple hecho de que si la gente no puede usar energía, no puede comprar, vender ni comerciar entre sí. Pravda informa que desde el 12 de octubre más de la mitad de las regiones rusas sufren escasez de gasolina. En varias de esas regiones, los consumidores rusos están siendo limitados a comprar tan solo de 10 a 20 litros de gasolina por visita a la gasolinera, suponiendo que puedan comprar gasolina en absoluto. Eso equivale a 4.39 galones insuficientes para llenar la mayoría de los tanques de autos. Para dueños de negocios rusos que dependen de viajar para operar sus empresas, ya sea personalmente o por empleados, la situación es grave. Los autos apenas tienen combustible para llegar al límite de sus regiones, menos para ir a otras zonas de Rusia. Como se mencionó antes, la enfermedad holandesa afecta a los negocios fuera de aquel con el que un país se enriquece. En el caso de los Países Bajos, una moneda que se disparó afectó negativamente a otros sectores. Para Rusia, la pérdida de sus productos más importantes está causando problemas porque Rusia no puede satisfacer la demanda de gasolina de sus empresas nacionales. Rusia tampoco puede hacer mucho para solucionar la enfermedad holandesa. Este problema existe desde hace décadas y no puede resolverse bajo el sistema de gobierno de Rusia. Warburg menciona que los portadores originales de la enfermedad holandesa se recuperaron. Los Países Bajos son democráticos, mientras que Rusia es una oligarquía. Rusia enfrenta problemas económicos por la guerra en Ucrania, pero sus oligarcas no sufren dificultades. En agosto, Newsweek informó que los multimillonarios rusos aumentan su riqueza rápidamente. En el último año, esos oligarcas aumentaron su riqueza colectiva en $20.000 millones. Es una avaricia miope que seguro crecerá ahora que Rusia enfrenta problemas con su producto principal. De nuevo, la oferta y la demanda entran en juego. Las refinerías de Rusia pueden cobrar más por sus productos en el país debido a la escasez actual. Eso ya es evidente. Como informa France 24, la gasolina AI 92 y AI 95 ahora se cotizan a 901.000 por tonelada respectivamente, lo que coloca a ambas cerca de sus máximos históricos. Los oligarcas de Rusia están sacando provecho, y Putin casi con certeza está entre ellos mientras el resto de Rusia lucha. En Rusia no hay incentivos para resolver este problema porque los oligarcas no lo permiten. Otras industrias también enfrentan problemas. Como destacó el Moscow Times en agosto, el pasado julio el sector manufacturero de Rusia se redujo a su ritmo más rápido desde marzo de 2022 según el medio. El índice de gerentes de compras del sector cayó a 47 en julio, bajando desde 47.5 en junio. Cualquier número por debajo de 50 es una señal de un sector en declive, y este es exactamente el tipo de problema que causa la enfermedad holandesa. Rusia concentra su inversión y energía en el único sector que más riqueza genera, mientras otros sectores se debilitan. Dudan que la energía genere riqueza en Rusia. Vean los datos del Instituto de Estudios Energéticos de Oxford. Los ingresos del petróleo y gas en Rusia representan entre el 30 y 50% del presupuesto federal anual. Putin no quiere cambiar que esto represente cerca del 20% del Producto Interno Bruto de Rusia. Rusia estrangula activamente a cualquier innovador en todos los campos, porque para Putin el control es más importante que el crecimiento. En junio, el Moscow Times reportó que Putin dijo que debemos estrangularlos, sobre gigantes tecnológicos occidentales interesados en invertir en Rusia. Esos gigantes tecnológicos brindarían oportunidades a los rusos fuera de la burbuja de la oligarquía, para que pudieran tener éxito por sí mismos, lo cual erosionaría el control que la oligarquía tiene sobre el resto de la población. Así que el statu quo debe mantenerse. La enfermedad holandesa debe empeorar aún más, lo que genera un problema claro, como señala Warburg. Él señala que Rusia no tiene marcas innovadoras que vendan productos al resto del mundo. Lo mismo ocurre con muchas otras industrias rusas. Y básicamente significa que cuando eliminas el sector energético, como ha sucedido ahora, la economía rusa, en su conjunto, puede desmoronarse rápidamente como un castillo de naipes. Eso nos lleva al siguiente punto. La enfermedad holandesa de Rusia es aún más profunda de lo ya discutido. Como ya se dijo, gran parte del presupuesto federal ruso depende del sector energético. Adivina a dónde va gran parte del dinero de ese presupuesto en este momento.
a la industria armamentista rusa, por supuesto. Ese sector es de las pocas industrias en crecimiento en Rusia actualmente. Y ha estado recibiendo una enorme cantidad de fondos que solo pueden provenir de los ingresos del petróleo y el gas. De hecho, tanto financiamiento que Warburg afirma que esta industria ha elevado los salarios en toda Rusia, causando escasez de mano de obra en otros sectores. Recuerda el ejemplo de los Países Bajos que mencionamos antes en el video. Eso mostró que una sola industria en auge puede hacer que los posibles empleados abandonen otros sectores para ganar lo más que puedan en esa otra industria. Actualmente, la producción de armas es la industria en auge en Rusia, posible solo por el sector energético ruso. Otras industrias rusas ya sienten la presión. Eso significa que la enfermedad holandesa de Rusia no solo afecta al país a nivel nacional, también está perjudicando a Rusia a nivel local. La British Broadcasting Corporation Monitoring destacó este problema en febrero, cuando informó que Rusia había disfrutado de un aumento del 46% interanual en la producción industrial en 2024. Ese crecimiento lo impulsaron la fabricación de metales, electrónica y reparación de maquinaria y equipo. Todos estos están intrínsecamente ligados a la economía de guerra que Putin ha creado en Rusia. Pero el impacto se estaba sintiendo en otros lugares. British Broadcasting Corporation Monitoring reportó que el 13% de las empresas rusas dijeron tener escasez de capital de trabajo en el primer trimestre de 2024. Para fin de año subió al 25%. La manufactura solo crecía por la industria bélica. El informe cita a Spiegel Finanzas que dice: según estimaciones preliminares de los 183 puntos porcentuales de crecimiento manufacturero en 3 años, más de 20 puntos porcentuales se deben al factor del complejo militar industrial. A través de los vínculos intersectoriales, es imposible hacer estimaciones precisas, lo que significa que el sector civil está predominantemente en negativo. Eso fue en 2024. La situación solo está empeorando en 2025. ¿Por qué el ruso promedio trabajaría fuera de la industria bélica si la guerra paga tan bien? A corto plazo, estos problemas locales no se manifiestan de inmediato. La gente gana más al mudarse a empleos en el complejo militar industrial ruso. Así pueden gastar más en negocios locales, como restaurantes y tiendas, que antes. Eso implica que algunos negocios locales sobrevivan, aunque no pueden competir con los sueldos de otros lugares. Pero todo esto es a corto plazo, como señala Warburg. Cuando comunidades enteras se construyen alrededor de una sola industria, esas comunidades colapsan cuando esa industria fracasa. Solo hay que mirar el cinturón de óxido de Estados Unidos como prueba. Suponiendo que excluyas la ciudad de Nueva York, Forbes reporta que en 1950, un tercio de la población de Estados Unidos vivía en el cinturón de óxido. El acero, carbón y vehículos eran los productos principales de este cinturón. Con el tiempo, la fabricación de acero y autos se subcontrató a otros países. El carbón, por otro lado, se volvió un producto menos deseable a medida que el petróleo, el gas y eventualmente las soluciones de energía limpia tomaron su lugar. En 2000, la población del cinturón de óxido era una cuarta parte de la población total de Estados Unidos, no un tercio. La gente se estaba mudando, enviada a otros estados y otras industrias, porque el trabajo en los sectores tradicionales del cinturón de óxido se había agotado. Comunidades enteras fueron destruidas. Lo mismo ocurrirá cuando termine la economía de guerra de Rusia. Pero Rusia, como oligarquía, no dará tantas opciones a la gente después. De nuevo, es el argumento de la oligarquía contra la democracia. Las innovaciones en otras partes de Estados Unidos, al menos, permitieron que personas que antes vivían y trabajaban en el cinturón de óxido pudieran buscar oportunidades en otros lugares. En Rusia, las únicas oportunidades que existen son las que proporcionan la oligarquía. Rusia está experimentando una triple dosis de la enfermedad holandesa. Su sector energético, sobre el cual se sostiene toda la casa de cartas, se está desmoronando. Si ese sector colapsa, los rusos que ya tienen problemas para viajar y comerciar quedarían varados y muchos negocios se destruirían. Y con el colapso combinado del sector energético y el fin de la guerra en Ucrania, la economía de guerra de Rusia desaparecerá y comunidades locales enteras quedarán arruinadas. Rusia acaba de lanzar otro ataque masivo contra Ucrania. Desplegó cientos de drones y decenas de misiles sobre la frontera, atacando numerosas ciudades y pueblos en varias regiones ucranianas, incluyendo la capital Kiev y otras ciudades importantes como Kharkov y Dnipro.
Es la misma situación que Ucrania ha enfrentado casi todas las noches durante meses. Y ataques como este a menudo causan numerosas víctimas y una destrucción generalizada, dejando casas residenciales y otros edificios reducidos a escombros. Pero Ucrania estaba preparada para este ataque, y su respuesta ha sido tanto rápida como brutal, una poderosa demostración de lo mucho que ha avanzado el país. El ataque ruso ocurrió durante la noche del 9 de octubre, y en las primeras horas del 10 de octubre, como lo han hecho tantas veces antes, las fuerzas del Kremlin lanzaron un gigantesco asalto aéreo contra Ucrania, desplegando cerca de 500 armas aéreas en un solo ataque. El ataque incluyó misiles balísticos de crucero y drones tipo Shahed, además de otros drones de ataque. La Fuerza Aérea de Ucrania reportó 497 amenazas aéreas, 465 drones de distintos tipos y 32 misiles. Para empeorar, Rusia atacó desde varias direcciones. Misiles y drones fueron enviados a través de las fronteras desde el noreste e incluso desde el sur, entrando en Ucrania. Desde las regiones rusas de Kursk, Milarova, Shatalova, Orel, Shakti y Primorska-Agdarsk, 200 drones Shahed de fabricación iraní encabezaron el ataque, con enjambres adicionales siguiéndolos. Las fuerzas rusas también lanzaron 2 misiles balísticos Kinzhal desde la dirección de Lipetsk, 14 misiles balísticos Iskander-M, que alcanzan más de 5.000 millas por hora o 7 veces la velocidad del sonido, y 12 misiles de crucero Iskander-K, además de 4 misiles guiados aéreos Kh-5969. Esto no fue solo un ataque masivo, también involucró una variedad diversa de armamento. Eso lo volvió más difícil de manejar, ya que esas armas no siguen los mismos patrones ni comportamientos. Todas son diferentes, únicas, y todas requieren enfoques completamente distintos para contrarrestarlas y derribarlas antes de que alcancen sus objetivos. ¿Y si Ucrania solo enfrentara 500 drones Shahed sin otros drones ni misiles? ¿Sabría cuán rápido viajan esos Shahed, su alcance y capacidades? Por lo tanto, sus fuerzas podrían discernir rápidamente las mejores formas de derribarlos y desplegar las defensas relevantes, probablemente eliminando casi todos los drones mientras sufren daños mínimos. O, si Ucrania solo tuviera que lidiar con un solo tipo de misil, al menos podría identificar el modelo en cuestión y tomar las medidas apropiadas para contrarrestarlo. Pero cuando Rusia mezcla tanto las cosas, enviando varios tipos de drones y misiles a distintas velocidades, altitudes y patrones, los defensores de Ucrania enfrentan un reto mucho mayor. No pueden depender solo de un sistema o estrategia de defensa aérea ante tantas armas diversas. Deben responder rápido, de forma proactiva y diversa, eligiendo las soluciones correctas en el momento justo para repeler todas las amenazas. Y esa es exactamente la razón por la que Rusia atacó de esta manera. Usaron diferentes drones, misiles y varios vectores de lanzamiento también, todo en un intento de confundir y abrumar las defensas de Ucrania. Probablemente tenían grandes esperanzas para este ataque. Es probable que el Kremlin haya imaginado una destrucción masiva en Ucrania, con muchos edificios destruidos y numerosas víctimas. También puede haber esperado obtener información valiosa sobre posibles puntos débiles dentro de la red de defensa aérea ucraniana, que podría usar para planear sus ataques posteriores en los días y semanas siguientes. En teoría, el Kremlin tenía buenas razones para estar confiado. Como mencioné antes, los ataques de este tipo son notoriamente difíciles de manejar, y casi cualquier otro país en el mundo tendría muchísimos problemas para defenderse de un ataque de tal magnitud. Incluye a las principales superpotencias militares. Incluso países con grandes presupuestos de defensa y ejércitos fuertes apenas empiezan en la guerra con drones que evoluciona rápido y aún no dominan las tácticas y estrategias para resistir ataques aéreos tan intensos e impredecibles. Esto se demostró cuando drones rusos entraron al espacio aéreo polaco. La Fuerza Aérea de Polonia, con ayuda de la OTAN, desplegó aviones para derribarlos. Solo lograron derribar 4 drones, aunque se estima que entre 19 y 23 entraron en la zona. Si Polonia u otra nación de la OTAN tuvieran que enfrentarse a cientos de drones además de misiles, esas tácticas simplemente no serían suficientes. Pero Ucrania es diferente porque Ucrania ha estado lidiando con este tipo de situaciones desde hace mucho tiempo. Ha enfrentado numerosos ataques de drones y misiles como este. Hace un mes, enfrentó el mayor ataque ruso de la guerra, con más de 800 drones Shahid y 13 misiles de crucero y balísticos lanzados a Kiev y otras ciudades la noche del 7 de septiembre. A inicios de este mes, se registró otro ataque masivo con más de 500 drones y 50 misiles dirigidos a varias regiones de Ucrania,
como Leópolis, Ivano-Frankivsk, Zaporilla, Chernihiv, Kharkov, Jersón, Sumy, Kirovogrado y Odessa. Esta es la trágica realidad de la guerra hoy en día. Cada semana surgen nuevos informes de ataques rusos sin precedentes. Miles de drones y cientos de misiles han ingresado al espacio aéreo ucraniano cada mes en 2025. Y es poco probable que este nivel de agresión intensa se detenga o disminuya pronto. El 9 de octubre, los comandantes del Kremlin ordenaron otro gran ataque contra varias ciudades y pueblos ucranianos. Lo más probable es que se espere que se sienten, se relajen y escuchen mientras llegan informes de impactos directos, destrucción de infraestructura y decenas o incluso cientos de civiles ucranianos inocentes muertos o heridos. Desafortunadamente para Rusia y su presidente, Vladimir Putin, el ataque definitivamente no resultó como ellos esperaban. Porque no solo Ucrania tiene más experiencia que cualquier otro país en el mundo cuando se trata de sufrir ataques masivos de drones de manera sorprendentemente regular. También es mejor que casi cualquier otro país del planeta cuando se trata de contrarrestar esos ataques. Y eso es exactamente lo que pasó aquí. A pesar del alcance y la magnitud aterradores del ataque, la red integrada de defensa aérea de Ucrania, que incluye desde unidades móviles de fuego hasta equipos de guerra electrónica, tripulaciones de aviación de combate y brigadas de misiles tierra-aire, respondió de manera rápida y efectiva. Para las 10 a.m. del 10 de octubre, las fuerzas ucranianas ya habían eliminado casi todas las amenazas aéreas. En total, derribaron o suprimieron 420 objetivos, incluyendo 405 drones enemigos y varios misiles, entre ellos un Kinzhal, 4 Iskander-MS, 9 Iskander-K y un KH-5969. Esto se confirmó en una publicación de Facebook en la cuenta oficial del Comando de la Fuerza Aérea de Ucrania. El 10 de octubre, desde las 19:00 horas. El 9 de octubre, el enemigo lanzó un ataque combinado en el territorio de Ucrania, utilizando drones de ataque, misiles lanzados desde el aire y desde tierra. Las tropas radiotécnicas de la Fuerza Aérea detectaron y siguieron 497 vehículos de ataque aéreo, 32 misiles y 465 drones de diversos tipos. El ataque aéreo fue repelido por la aviación, tropas de misiles antiaéreos, unidades de guerra electrónica, sistemas no tripulados y grupos móviles de fuego de las fuerzas de defensa de Ucrania. Según datos preliminares, hasta las 10 de la mañana, las defensas aéreas derribaron 420 objetivos aéreos, incluidos 405 drones enemigos de los tipos Shahed Gerbera, drones de otros tipos, un misil aerobalístico, KH-47M2, Daga, 4 misiles balísticos, Iskander-MKN, 23 9 misiles de crucero Iskander-K y un misil aéreo guiado KH-5969. Además, 4 misiles enemigos no alcanzaron sus objetivos. Se perdieron en el trayecto y se están especificando los lugares de impacto. Se registraron impactos directos de 13 misiles y 60 UAVs de ataque en 19 lugares, y los fragmentos de los derribados cayeron en 7 ubicaciones. Así que, no solo Ucrania logró derribar cerca del 85% del armamento aéreo de Rusia, sino que varios misiles adicionales tampoco lograron alcanzar sus objetivos. Solo una pequeña fracción, 13 misiles y 60 vehículos aéreos no tripulados, lograron causar daño realmente. Esto solo demuestra lo increíblemente efectiva que se ha vuelto Ucrania para resistir y soportar los ataques aéreos de Rusia, y lo impresionante que es hoy en día su vasta y multinivelada defensa aérea. Gracias tanto al desarrollo e innovaciones nacionales, como al apoyo invaluable de los numerosos aliados de Ucrania en la alianza de la OTAN y el mundo occidental. El simple hecho de que Ucrania haya derribado un Kinzhal, uno de los misiles balísticos más rápidos actuales, es notable. Capaz de llegar a Mach 10 o más de 12.200 km por hora, es quizá lo más impresionante de esta historia. Esto muestra que los defensores de Ucrania usan de forma inteligente los avanzados sistemas de defensa aérea occidentales, como los Patriots y el SAMTI, baterías para contraatacar, misiles hipersónicos que en el pasado han sido descritos como imparables en el aire. Cada vez que Ucrania logra una hazaña como esta, socava la confianza de Rusia y erosiona cualquier pequeña ventaja estratégica que el Kremlin crea tener. También valida la estrategia de Ucrania y demuestra que el país está en el camino correcto, volviéndose más fuerte y resistente cada día. Por supuesto, a pesar de los numerosos aspectos alentadores de este incidente, algunos de los drones y misiles aún lograron evadir las defensas de Ucrania y causar daños en todo el país. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, usó X para informar sobre el impacto total y directo del ataque.
En varios sitios de infraestructura crítica siguen los esfuerzos de recuperación tras el ataque de Rusia al sector energético. Fue un ataque cínico y calculado, con más de 450 drones y más de 30 misiles, todo lo que sostiene la vida normal, todo de lo que los rusos quieren privarnos. Más de 20 personas han resultado heridas en todo el país y reciben la asistencia necesaria. Lamentablemente, un niño murió en Zaporilla como resultado del ataque. Mis más sinceras condolencias a la familia y seres queridos. La trágica pérdida de una vida joven e inocente muestra que, aunque Ucrania defiende bien su territorio de la mayoría de los drones y misiles rusos, quienes logran evadir interceptores, guerra electrónica y unidades móviles de fuego, aún pueden causar daños enormes, continúa Zelensky. En Kiev, equipos de reparación trabajan para restablecer energía y agua. Se reportaron cortes de energía en Kiev, Donetsk, Chernigov, Cherkasy, Yarkov, Sumy, Poltava, Odessa y Dnipro. Las regiones de Zaporilla, Kirovogrado y Jersón también se están recuperando después del ataque. Servicios pertinentes trabajan en la recuperación y equipos de emergencia operan donde es necesario. Recibo informes periódicos del ministro de Desarrollo de Comunidades y Territorios, Oleksiy Kuleba, de la ministra de Energía, Svitlana Grinchuk, del ministro de Asuntos Internos, Igor Klimenenko y de funcionarios locales. Se requiere la máxima eficiencia de los representantes del gobierno en todos los niveles. Al terminar su tuit, Zelensky condenó al Kremlin, señalando que Rusia atacaba de nuevo infraestructura civil y energética en vez de objetivos militares. Mientras instaba a los aliados de Ucrania en toda Europa y al otro lado del Atlántico en Norteamérica a continuar aplicando sanciones y enviando apoyo a Ucrania. La infraestructura civil y energética es el principal blanco de los ataques rusos antes de la temporada de calefacción. Juntos podemos proteger a la gente de este terror. Se requieren acciones contundentes de Estados Unidos, Europa y el G7 para entregar sistemas de defensa aérea y aplicar sanciones, no solo apariencias. Contamos con una respuesta a esta brutalidad por parte del G20 y de todos aquellos que hablan de paz en sus declaraciones, pero que se abstienen de tomar medidas reales. El mundo puede defenderse contra estos crímenes, y hacerlo sin duda fortalecerá la seguridad global. Gracias a quienes ayudan, Ucrania sin duda se beneficiará del apoyo extra de sus aliados para resistir lo que Rusia le envíe en las próximas semanas y meses. Sin embargo, mientras tanto, este incidente muestra que Kiev está haciendo un trabajo bastante notable, defendiendo su tierra y rechazando gran parte de las amenazas del Kremlin. Se requiere un increíble nivel de defensas aéreas, tecnología, estrategia y coordinación para derribar cientos de drones y decenas de misiles en una sola noche. Pero esto es exactamente lo que Ucrania hizo el 9 de octubre y es exactamente lo que ha hecho en numerosas otras ocasiones en las semanas y meses anteriores a eso. Por ejemplo, el 5 de octubre, cuando Rusia lanzó un ataque masivo con cerca de 550 objetos de ataque aéreo en total. Los sistemas de defensa aérea ucranianos repelieron 478 objetivos, 439 drones Shahed y Gerbera, un misil Kinzhal, 32 misiles Iskander-K y 6 misiles Kalibr. El mismo tipo de historia se repite de manera regular. Rusia lanza cientos de drones hacia Ucrania, y Ucrania de alguna manera logra derribar casi todos, enviando millones, si no es que miles de millones de dólares en equipo militar ruso al humo. Lamentablemente, aún hay pérdidas y el pueblo ucraniano ha tenido que lamentar miles de bajas civiles este año. La situación no es ni estable ni sostenible, pero el hecho de que las Fuerzas Armadas ucranianas sean capaces de detener de manera constante más del 80% de todas las amenazas aéreas entrantes es motivo de celebración. No basta para salvar todas las vidas ni mantener cada edificio, pero marca una gran diferencia en cuanto a limitar el nivel de daño que los drones y misiles del Kremlin pueden causar. Cabe señalar también que Ucrania, en general, parece estar mejorando cada vez más, derribando drones rusos en grandes cantidades y minimizando el número de víctimas y la cantidad de daños sufridos con cada ataque sucesivo en su territorio. Mientras tanto, mientras Rusia continúa con estos ataques aéreos imprudentes y despiadados contra infraestructura civil como hospitales, hogares y plantas de energía, Ucrania responde con ataques propios mucho más brutales y eficientes. Solo unos días después de este incidente, la noche del 13 de octubre, drones ucranianos atacaron el mayor depósito de petróleo ruso en Feodosia, Crimea. Un incendio masivo se desató tras el ataque y una fuente del Servicio de Seguridad de Ucrania reveló el alcance total de los daños, según declaró al Kiev Independent.
Drones impactaron 5 tanques y se reporta un gran incendio en el depósito de petróleo. Videos de habitantes locales compartidos en línea mostraron claramente la escena. Se observa un gran incendio y densas nubes de humo negro saliendo del depósito y cubriendo el cielo de Feodosia. Residentes informaron que el resplandor del incendio se veía desde lejos. La fuente del Servicio de Seguridad de Ucrania afirmó que una subestación eléctrica cercana y otra en Simferópol resultaron dañadas en el ataque, agregando: el Servicio de Seguridad de Ucrania continúa reduciendo sistemáticamente la capacidad militar, logística y económica del enemigo para hacer la guerra contra Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, declaró que derribó más de 100 drones ucranianos en regiones rusas y territorios ucranianos ocupados, incluyendo 40 sobre Crimea. A pesar de los esfuerzos del Kremlin, no lograron detener el ataque a esta infraestructura petrolera crítica. Y no se sabe con certeza cuánta cantidad de petróleo, literalmente, se ha consumido en llamas como resultado del ataque. Se sabe que la instalación, que es un lugar multifuncional utilizado para el transbordo de petróleo y productos petroleros entre tanques de ferrocarril, embarcaciones marítimas y redes de transporte por carretera, puede almacenar un asombroso total de 250.000 toneladas de combustibles. Esto la hace clave en la maquinaria de guerra del Kremlin, suministrando combustible para jeeps, tanques, aviones, generadores y más. Los informes también indican que incluso un día después del ataque, la instalación seguía en llamas, con una enorme columna de existencias aún visible a muchos kilómetros de distancia. De acuerdo con medios locales y el canal Viento de Crimea en Telegram, humo venenoso flota sobre la ciudad y es visible desde Stary Krim, a 25 kilómetros. El olor se percibe hasta a 10 kilómetros del incendio en Crimea. WIN indicó que más de 800 personas fueron evacuadas y reveló que 6 tanques de combustible ardían. Y una columna colosal de humo, que medía aproximadamente 36 kilómetros, 22 millas de longitud, se extendía por Crimea hacia la península de Kerch, demostrando cuán enorme debió haber sido el incendio inicial. Este es otro ejemplo perfecto de la clara diferencia en tácticas entre ambos bandos. Rusia ataca múltiples objetivos en toda Ucrania, confiando en la fuerza bruta para superar a su oposición, y causa daño a cualquiera en su camino, incluyendo civiles e infraestructura inofensiva. Ucrania, en cambio, selecciona cuidadosamente sus objetivos, atacando puntos clave de la infraestructura de combustible rusa para provocar caos en el país. Sus ataques han sido mucho más efectivos que los de su enemigo, pues Rusia enfrenta una crisis de combustible inédita, con precios que han subido hasta 50% o más en algunas regiones, y numerosas gasolineras se han visto obligadas a cerrar por completo o a limitar la cantidad y los tipos de combustible que los clientes pueden comprar. Los recientes ataques al depósito de petróleo de Feodosia solo agravarán la crisis, dejando al Kremlin en una situación más desesperada y sin esperanza. Ahora, aprende mucho más sobre este incidente en particular y cómo se relaciona con la estrategia más amplia de Ucrania de atacar la infraestructura energética en nuestro video reciente sobre el tema. Mira este video para ver cómo los tanques T-90M de Rusia, considerados invencibles y de última generación, duraron menos de un día en Ucrania. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado sobre las noticias y desarrollos más importantes de esta guerra y otros conflictos militares en el mundo.